En Busca de la Verdad Doctrinal, un programa que el Señor ha diseñado para la enseñanza, para que aprendamos acerca de su palabra y qué es lo que Él quiere que nosotros demos de fruto. Amén. Esta mañana, mi hermano Víctor Azurdia, los saludamos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén. La verdad que hemos empezado una serie de estudios acerca de lo que dice la Biblia, a través de la Biblia, qué se dice del alma. Y como usted decía la vez pasada, hablábamos acerca de que hemos recurrido a lo que es el hebreo y el griego en sus significados para ver qué es en sí la identidad del alma, porque a veces en el hebreo podía confundirse que el alma y el cuerpo estaban apegados y que eran una sola identidad. Pero ya el griego en capítulo 5 de Tesalonicenses 23 dice que el alma es una identidad, que el espíritu es una identidad y que el cuerpo es una identidad y que cada uno de ellos tiene sus diferentes características. Característica del cuerpo es de que se aqueja mucho de sus dolores. La característica del espíritu es de que nos ayuda a tener una comunión con Dios, pero la característica del alma es de que es variable. El alma, cuando puede estar alabando al Señor, puede inmediatamente después, por una actitud, por una palabra, puede cambiar, y eso es ahí donde entra ahora la palabra del sembrador. Porque la palabra del sembrador es saber qué está sembrándose en el terreno de Dios, qué se está sembrando en el alma de nosotros. Y hablando acerca de que la semilla que vino a ser sembrada en el terreno fue Jesucristo. Y esa semilla, por supuesto que esa semilla es buena. Porque los 4 terrenos que hablábamos son 4 terrenos tal vez no muy apropiados, los primeros 3 para sembrar, pero que ahí el Señor sembró porque quiere que todo aquel que esté en esta tierra se arrepienta, cambie, sea transformado, sea consagrado, que no haya aquel que diga, pues yo nunca escuché, porque el Señor ciertamente ha enviado su palabra a esta tierra. Amén. Amén. Y en uno de los programas anteriores nos auxiliamos de una figura que se recuerda cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Entonces, vemos de que cuando el pueblo de Israel es liberado de las manos de Faraón, tuvo que haber muerto un cordero. Amén. Amén. Y eso representa mi Señor Jesús cuando muere en la cruz del Calvario. Él nos ha hecho libres, nos devuelve la libertad. Es duro decirlo, pero nosotros antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del enemigo. Así como el pueblo de Israel estaba en esclavitud, tuvo que llegar el libertador para hacerlos libres, y ya siendo libres, los mete al pueblo de Israel en el desierto. Entonces, ¿cuál era el propósito de meter al pueblo de Israel en el desierto? Para empezarlos a depurar, a limpiar de toda contaminación que ellos habían adquirido en el mundo. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en temas subsiguientes, cómo el alma fue desprogramada para ya no hacer la voluntad de Dios. Pero ahora estamos viendo de que mi Señor Jesús está depositando una semilla. Entonces dijimos que no importa cuál terreno en el que esté cayendo la semilla va a ser buena. Si fue en espigos, va a dar fruto. Si fue en pedregales, va a dar frutos. Si es junto al camino, va a dar frutos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo mi Señor Jesús empieza a explicar la palabra del sembrador en Mateo 13, 19 en adelante. Amén. Sí, fíjese que Gálatas habla acerca de eso, acerca del fruto que puede dar nuestra alma, dice, y el espíritu también, dice en el 18, dice, pero si sos guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, dice, ahora bien, las obras de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces está hablando de 15 diferentes cosas que el alma puede dar fruto, que la carne, pues, que la identidad alma puede dar fruto, porque un alma puede llegar a ser idólatra, hechicera, puede ser inmoral, puede ser sensual. Una persona que anda muy sensualona por ahí no es el cuerpo, se manifiesta en el cuerpo, pero en sí es el alma lo que se sembró. Y por eso usted decía que el Señor explicaba en la parábola que se trataba esta parábola, ¿verdad? Sí, bueno, mi Señor Jesús le empieza a explicar en Mateo 13, 19. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, posiblemente usted está viendo este programa y posiblemente usted está diciendo, no entiendo lo que ustedes están diciendo. Entonces, ahí es oportunidad para que el enemigo, representado en esas aves, robe, se coma esa semilla y le pueda decir, no, todo eso que están diciendo no es verdad. Pero déjame decirle algo, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con muchas dudas, venimos con muchas interrogantes. O sea, de que está bien que uno venga a Cristo con dudas. Eso es normal. Uno puede venir a Cristo, por ejemplo, el día que yo me convertí, yo pasé al frente cuando hicieron el llamado para recibir a Cristo, yo estaba llorando ahí en el altar, pero yo no sabía qué me estaba sucediendo. Amén. Yo tenía dudas, yo dije, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco, pero en realidad lo que había pasado es de que Cristo había llegado a mi vida, me había dado vida nueva. Y esas lágrimas eran de gozo, no eran de tristeza. Amén. Yo no entendía muchas cosas de lo que estaba sucediendo. Ahora, gracias a Dios, ya entiendo muchas cosas de lo que estaban sucediendo ahí. Pero es bueno venir con dudas. Por eso ahí dice que cuando la semilla es sembrada en la persona y la persona no la entiende. Entonces, una de las cosas que podemos decir es pedirle al Señor que nos haga entender su palabra. Amén. Porque vemos el caso de que mucha gente viene a la iglesia, dice, no entiendo lo que ellos están haciendo y se van. Entonces, básicamente eso es lo que mi Señor está diciendo cuando la semilla cae junto al camino. Amén. Fíjese que por eso a veces no mucho prospera. Por eso dice la Biblia dice que le dice Juan al anciano, a Gallo, le dice, amado, os ruego que seas prosperado en todo y que prosperes así como prospera tu alma, dice, y que tengas salud. O sea, que quiere decir de que a veces hay pueblo que no puedes prosperar por eso mismo, que vienen los pensamientos, que vienen las tribulaciones, que vienen cosas a su alma, pero no sabe las dudas que puede tener, no sabe cómo presentárselas al Señor y decirle, Señor, quítame tú las dudas. Porque las dudas, hermano Víctor, resulta ciertamente, uno no puede convencer a otra persona de que cambie de mente. Claro. Tiene que venir a ser el Señor. Nadie te va a quitar en tu corazón. Si tú tienes una duda, nadie te la va a quitar. Tiene que ser el trabajo del Espíritu Santo dentro de ti y el Señor en la exposición de tu palabra. Cuando un siervo o tú oigas la palabra del Señor, la leas, la estudies o la oigas, va a ser el Espíritu Santo que está dentro de ti ya, porque aceptaste al Señor, que va a empezar la operación para que tú empieces a aceptar que en lo que estabas creyendo o la duda que tenías se te va a hacer disipada, ya no va a haber dudas en tu corazón. Por eso que aquí Juan le dice a un anciano o una persona madura, una persona que tiene ya sus años, que tiene experiencia en la vida, le dice, ¿sabes qué? Yo deseo que tú seas prosperado. Yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Si tú quieres ser prosperado en la vida espiritual, tienes que creerle al Señor. Tienes que creer en su palabra, tienes que exponerte a su palabra para que haya fruto. Es que es importante reconocer de que somos un terreno del Señor y que la semilla que es Cristo ya está en nosotros y que tenemos que trabajar esa semilla. Sí, volviendo a lo mismo, cuando cae la semilla y no la entiende, muchas personas se frustran y tratan de analizarlo con su propia mente. Amén. Pero Santiago 1:5 dice claramente, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, sin dudar. Entonces, una de las cosas, si el Señor está tocando su corazón, porque el Señor dice, aquí yo llamo a la puerta, y si alguno abre, entraré. Entonces, el Señor puede que esté tocando la puerta de su corazón. Y una persona puede decir, tengo muchas dudas. Primero quiero aclarar mis dudas. Pues yo creo que va a ser difícil aclararlas porque ya cuando nosotros estamos en Cristo, el Señor nos aclara muchas de esas dudas. Porque aquí dice en Santiago 1:5 que ya siendo hijo de Dios, nacido de nuevo, nosotros ya le podemos empezar a pedir al Señor que nos resuelva todas esas inquietudes que nosotros tenemos y dice que Él los va a dar abundantemente. Amén. Amén.
Sí, y como nosotros empezamos a hablar acerca de este programa, hablamos de que el alma puede ser variable. Esa es una de las características del alma, que el alma es variable si no se mantiene bajo la presencia del Señor. Eso tal vez sería algo que para añadir a lo que hablamos al principio. El alma es variable porque si no tiene a Cristo en su corazón o si no lo tiene como el centro de su vida, entonces va a ser variable a lo que esté, según las condiciones del clima incluso. Porque si hay mucho calor se va a enojar, si hay mucho frío se va a enojar. En cambio aquel que está dándole el lugar a la semilla que es Cristo, va a empezar a ser estable en sus sentimientos, en sus emociones. Es que es interesante, hermano, que hay quienes aparentemente son personas en su alma estables, pero en un momento a otro cometen locuras. Si no, usted ha visto últimamente en las noticias cómo es de que personas que fueron capacitadas para tener templanza a la hora de actuar, ahora están actuando locamente y han cometido incluso homicidios a nivel Estados Unidos, ¿verdad? Han cometido muchas locuras porque en su alma no había una estabilidad. Por eso nosotros tenemos que buscar la estabilidad en el Señor, dándole lugar a esa semilla para que el fruto que dé sea lo que dice Gálatas. Dice amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esa es una estabilidad. Imagina, hermano, ¿qué puede atormentar al que tiene paz si tiene el fruto de paz? ¿O qué puede enojar a aquel que tiene amor? ¿O el que tiene gozo? ¿Verdad? Porque ya logró la estabilidad. Pero en cambio hay quienes el terreno no ha estado bien preparado y son inestables en su forma de vivir. Amén. Bueno, y continuamos leyendo aquí lo que dice Mateo 13:20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, que es este que está aquí, Amén. dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces podemos ver ahí de lo que estaba hablando mi hermano Milton, de que si nosotros, volviendo a la figura del pueblo de Israel en Egipto, el alma de ellos fue desprogramada totalmente. Ellos cuando ya eran libres, aunque estaban pasando un desierto, aunque ya eran libres, ellos se recordaban de cuando estaban en esclavitud. Amén. Se recordaban de que cómo comían las cebollas, los ajos, los pepinos, pero en esclavitud. Entonces, cuando decía que el alma, ¿por qué es el alma variable? Porque todavía se encuentra desprogramada. Entonces, el trabajo del Señor, que es lo que vamos a ver el alma a través de la Biblia, es cómo el Señor a través de su Espíritu Santo empieza la reprogramación del alma. Y por eso ahorita que estamos viendo que la semilla que cayó junto a pedregales es aquel que la recibe con gozo. Y entonces, ¿qué podemos nosotros ver como el ejemplo que estaba poniendo mi hermano Milton? Que mucha gente viene a la iglesia y luego se frustra porque déjeme decirle que a medida que nosotros nos profundizamos en la palabra, Dios nos va a hacer más responsables de la palabra. Amén. Amén. Y eso era lo que estaba tratando de explicar mi hermano Milton, cómo nosotros, a medida que venimos más seguido a la iglesia, el Señor va a pedir más responsabilidad de nosotros, desde luego, bajo la guianza de su Espíritu Santo. No es obligatorio. O sea, el que se quiera consagrar, Dios lo deja que se consagre. El que no se quiere consagrar, Dios permite que no se consagre. O sea que nuestro apóstol Otonio Ríos Paredes decía, Dios quiere lo que tú quieras. Si nosotros nos queremos consagrar, Dios quiere que nos consagremos. Amén. Si no te quieres consagrar, bueno, pues Dios va a dejar que no te consagres. Pero eso va a ser dependiendo de nosotros. Amén. Fíjese que según de Pedro 2:8 habla acerca de lo que era la vida de Lot. Y dice, porque este justo, por lo que veía, dice, y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos. Entonces, a veces ese es el alma en el cual hablábamos en medio de pedregales, porque puede que la semilla esté en tu alma, pero tu ambiente en el cual te estás moviendo es un tormento para tu alma. Por eso es que si el Señor ya sembró en ti esa semilla de vida, esa semilla que tiene que empezar, que
esa semilla, así que si Señor sembró ¿cómo se llama? Una semilla de maíz, va a dar elotes, ¿verdad? Entonces va a empezar y Él ya sembró en ti su palabra, entonces tiene que empezar a fluir. Y el ambiente en el cual tú estás, o tú lo cambias porque tú eres uno en santidad, o te mueves porque te puede contaminar. Lot, él ya tenía, porque Abraham le había enseñado, Abraham lo había ministrado con lo que Dios le había dado, pero él prefirió ir a meterse a esos lugares donde no estaba la presencia del Señor, donde el Señor no se podía mover con libertad, porque ese pecado que había ahí no dejaba que fluyera el amor del Señor. Entonces, ahora lo mismo te decimos a ti, si tú tienes en tu corazón ya la semilla del Señor, y no puedes, no tienes esa fuerza para cambiar el ambiente en el cual te estás moviendo, no estoy diciendo de tu hogar, estoy diciendo de tu trabajo o de tus circunstancias o de tus amigos, ¿verdad? Muévete, hazte a un lado para que puedas crecer tú primeramente, para que tú puedas hacer esa luz de vida, porque esa semilla se puede ahogar en medio de esos pedregales, en medio de esas tal vez tú tal vez te puedes estar atormentando en tu alma. Es que ¿qué hago aquí? Qué malas palabras hablan en ese trabajo, qué malas palabras hablan aquí con mis amigos. Tal vez los amigos empiezan a hablar cosas mundanas, inmundas, y tú en medio de ellos. No puedes quedarte ahí, tienes que moverte. Ahora, si es en caso de tu familia es otra cosa, no te puedes mover de tu hogar. En tu hogar tú tienes que luchar con oración, tienes que luchar con dándole buen testimonio a tu familia para que ellos sean alcanzados. Entonces sí te aconsejamos de que si tu alma se siente ahorita atormentada porque tú tienes ya al Señor, pero tu ambiente es un ambiente de pecado, cambia de lugar. Busca un lugar en el cual te puedas crecer más abundantemente. Si esta semilla, hermano Víctor Azuria, que cayó en pedregales, pudiera caminar, ¿será que no buscaría el buen terreno? Sí, claro que sí, porque la clave la da aquí y dice que no tiene raíz. Entonces, el pedregal era lo que impedía que esa semillita que había germinado, amén, profundizar en su raíz. Amén. Porque como era dura la tierra, no podía profundizar, porque eran pedregales. Y era precisamente lo que usted estaba hablando, lo que continúa la explicación de la parábola, porque dice, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ese ejemplo de Lot es muy clásico. O sea, era un hombre que vio las llanuras de Moab, de Sodoma, y dijo, oh, ahí está muy bonito. Sí, está muy bonito, pero estaba junto a una ciudad de gente que estaba contaminada. Amén. Entonces, lo mismo nosotros, el alma se siente afligida, se siente angustiada, viene la aflicción porque ya estando en Cristo, nacido de nuevo, entonces la palabra que ya está haciendo la obra en nosotros nos va a empezar a guiar dónde debemos de estar, con quién debemos de caminar. Amén. Y si no está profundizando la raíz, por eso una de las bases que gracias a que nosotros somos bendecidos porque tenemos un maestro de la palabra como lo es nuestro pastor Jorge Fuentes, y eso es lo que nutre a la persona, eso es lo que le hace tener raíces profundas, porque la palabra dice que para que ya no seamos niños, dice, que comamos el alimento sólido para no ser llevados por cualquier viento de aquí para allá. Entonces, el que está comiendo el alimento sólido, y yo creo que esa es una de las ideas del por qué nuestro pastor tiene esta clase de programas, es para que nosotros estudiemos la palabra a profundidad, no para hacernos cabezones, sino que para a través del estudio de la palabra, así como dice la palabra, de que no tenían raíz profunda. Entonces la palabra, el estudio de la palabra va a hacer de que esa raíz empiece a profundizar. Amén. ¿Verdad? Para que a su tiempo pueda dar fruto. Entonces, como decía mi hermano Milton, de que si Lot no hubiera llegado ahí a Sodoma y Gomorra, no hubiera afligido su alma, porque ahí dice que él afligía Amén. Su alma, pero por lo mismo, porque dice que por causa de la palabra, dice que, oye, y dice, bueno, ya tengo que empezar a dejar las malas amistades, ya tengo que dejar
de ir a esos lugares que a Dios no le agrada. Entonces eso es lo que empieza a afligir el alma y eso es lo que puede causar el tropiezo. Esa es la explicación que mi Señor Jesús está dando para la parábola que cayó en pedregales. Amén. Fíjese que Hebreos 10:38 dice que el alma puede ser preservación, o sea que dependientemente en qué forma vivamos, vamos a preservar esta alma. ¿Qué más quisiera el Señor, verdad? Que nosotros preserváramos nuestra alma para Él, que la pudiéramos guardar para Él, para que el día de su venida, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que nos venga a encontrar guardados en paz y santificados en paz, espíritu, alma y cuerpo. No únicamente el espíritu, sino el alma, que es la que da problemas. Dice Hebreos 10:38, dice, mas mi justo vivirá por la fe, dice, y si retrocede, mire, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los de que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que la preservación del alma va a ser según la fe, y según la fe va a ser según la palabra de Dios que escuchemos, que es la semilla que va cayendo en nosotros. Entonces debemos si queremos preservar nuestra alma para el Señor, si queremos preservar nuestra alma para que esa alma dé fruto de vida, debemos de tener fe. Debemos de creerle al Señor de que todo lo que Él nos habla en su palabra es por algo. No es que alguien ya supo tu vida y se la está contando al pastor, se la está contando al vecino. Es que el Señor te está hablando, sabe tu vida. Yo le decía al Señor, Señor, ábreme mi corazón y sánamelo. Y Él abre el corazón y lo va a sanar, porque Él lo conoce. Claro. Amén. Sí. Seguimos con la otra explicación de la que cayó entre espinos. Y el Señor dice aquí, en el capítulo 13, versículo 7 de Mateo, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Entonces, ahí podemos ver nuevamente a Lot, como por el engaño de las riquezas. Dice que Abraham tenía bastante ganado y Lot, por causa de su tío Abraham, fue bendecido también. Y los dos tenían suficiente ganado que dijeron, nos tenemos que separar. Entonces, Lot vio las llanuras y dijo, aquí es donde yo me voy a hacer rico, aquí voy a tener ganado. Entonces vemos nosotros que por el afán de las riquezas, ¿cómo terminó Lot? Terminó perdiendo su esposa, terminó teniendo todo lo que poseía y salió solo con la ropa que tenía puesta. Amén. Amén. Entonces, ese es el peligro. Amén. Dice, entonces el trabajo del alma en sí es ser un alma que esté combatiendo en contra de todo lo que el enemigo quiere sembrar. Porque realmente el Señor siembra bueno. El Señor, aunque a veces, como decía mi pastor ayer, a veces la palabra es dura porque nos confronta, pero es algo bueno porque va a dar fruto de vida. Dice el primera de Pedro 2:11, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten en contra del alma. Entonces quiere decir de que tenemos que ser un pueblo que pueda pelear. ¿Y cómo vamos a pelear? Hay armas de luz que puede usar el alma. Una de las armas de luz que el alma puede usar es la oración, el ayuno, la alabanza, el congregarse, el tener lectura de la palabra. Esas son armas que vamos a usar para entonces poder combatir en contra de estas pasiones que combaten en contra de nuestra alma y entonces poder dar el fruto que Dios ha sembrado. Amén. Amén. Y luego mi Señor pone a explicar la parábola de la semilla que cayó en buena tierra. Eso lo encontramos en Mateo 13:23 y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, si usted está oyendo la palabra, si usted está oyendo estos programas y oye la palabra y todavía le cuesta entender, nosotros dijimos de que el Señor puede dar. Su palabra dice que si estamos falto de entendimiento, que la pidamos a Dios y Dios le va a empezar a dar entendimiento. Si usted tiene un pasaje que no entiende, escríbalo en un pedazo de papel y dígale, Señor, tú dijiste que tu Espíritu Santo me iba a llevar a toda la verdad. Ahora a través de tu Espíritu Santo empiézame a revelar esta verdad. Y Dios a través de un ministro, a través de la Biblia, va a usar cualquier método para hacerle entender esa palabra, para que usted empiece a producir frutos
al 100%. Amén. Y lamentablemente el tiempo se nos está acabando, pero te seguimos invitando a que nos acompañes, que nos sintonices. Si tienes preguntas, puedes llamar, puedes también mandar un correo electrónico y en lo más pronto posible podemos responderte. Este es tu programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Y como te leíamos al principio, Efesios 4:14 dice, para que ya no sean los niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por viento de doctrina. El Señor no quiere que seamos llevados por viento de doctrina, sino quiere que nos mantengamos en su palabra y en su verdad. Dios lo bendiga, hermano Víctor. Amén.